¿Te imaginas que tu empresa familiar pueda perdurar por muchas generaciones y que además este crecimiento se dé manteniendo la paz y la armonía en la familia? El materializar este sueño es posible. Sin embargo, implica que estés abierto a darle su lugar a la empresa y a la familia, que te convenzas de que como fundador no estarás toda la vida y le dediques junto con tu familia el tiempo a darle forma a ese plan de sucesión claro. Y aquí aprenderás cómo hacerlo. Hola empresario, ¿cómo estás? La sucesión en una empresa familiar debe de ser un proceso natural y basado en la lógica, y no un proceso basado en emociones o en disputas por dinero o en el peor de los casos, derivado de la defunción del fundador. Nada haría más feliz al fundador o a los fundadores que ver que su empresa llegó al siguiente nivel gracias al trabajo de la segunda o la tercera generación. Pero como pudiste ver en la historia de Don Arturo, muchas veces ese sueño de la empresa familiar que perdure por muchos años se puede convertir en una pesadilla. Si no pudiste ver esta entrega, te invito a que cheques la historia de Don Arturo y su empresa familiar en la siguiente liga. Y con esto quiero aclarar que no todas las empresas familiares y su dinámica van a terminar en tragedia. Lo que sí te puedo decir es que existen riesgos porque en toda empresa familiar conviven estos tres círculos que vas a ver acá en la imagen: la propiedad, la empresa y la familia. Observando la figura puedes ver que hay muchas variantes dependiendo del rol que está jugando esa persona que interviene en estos tres círculos, hablando de la empresa familiar. Primero, el que esté en el cuadro 1 es una persona que forma parte de la familia, pero a la vez no es ni accionista ni empleado de la empresa. El cuadro número 2 es alguien que es accionista, o sea, forma parte de la propiedad, pero no es parte de la familia ni es empleado de la empresa, es decir, es un socio dentro de esa empresa familiar, pero no tiene una intervención operativa. El cuadro número 3 es una persona que interviene en la empresa, es decir, es empleado, pero no es parte de la familia y tampoco es accionista. Quien está en el cuadro 4 es parte de la familia y también es parte de la propiedad, es decir, es socio de la empresa, pero a la vez no es empleado de la misma. El cuadro número 5 es alguien que forma parte de la familia y también forma parte de la empresa, es decir, es empleado de la misma, pero no tiene injerencia en la propiedad, es decir, no es socio ni accionista de la empresa. Alguien que esté en el cuadro número 6 es socio porque forma parte de la propiedad, pero también es parte de la empresa, es empleado. Entonces podemos decir que es un socio de esa empresa familiar, pero a la vez no tiene un vínculo de familia directa. Quien esté en el cuadro 7 interviene en los tres círculos, es decir, es parte de la familia, es parte de la empresa con un rol como empleado y además forma parte de la propiedad porque es accionista de la misma. Idealmente, el sucesor debería de ser alguien que esté en este cuadro 7, que asuma un rol de liderazgo, pero este liderazgo pues se va a probar a través de trabajar en otras empresas donde no necesariamente es de la cual va a ser sucesor, adquiera la experiencia y así pueda demostrar a las primeras generaciones que es la persona idónea para tomar la batuta, para recibir la estafeta en ese cambio de la primera a la segunda generación o de la segunda a la tercera. Ahora, viendo todas estas interacciones puedes darte cuenta que es una situación compleja, ¿de acuerdo? Pues imagínate que el dueño como fundador tiene que estar como malabarista controlando estos tres círculos: la propiedad, la empresa y la familia, y además tiene que vivir los retos intrínsecos que implica ser dueño de negocio, es decir, lidiar con clientes, proveedores y con el equipo. Todo esto se vuelve aún más complicado cuando no hay reglas claras de los roles que se tienen que jugar en esos tres círculos, cuando la comunicación es confusa o cuando no existen los organismos regulatorios de la operación y de esa interacción familiar para que todo funcione de manera armoniosa. Por lo tanto, el día de hoy te voy a hablar de los 7 pasos para lograr un plan de sucesión de tu empresa familiar efectivo y así poder transferir tu legado. Paso número 1. El sueño compartido o la visión familiar respecto a la empresa. Para que la empresa perdure por muchos años y las generaciones que vengan se comprometan igual o más que el fundador, debe de haber un sueño compartido. Ese sueño que los motive no solo a mantener la empresa estable, sino a crecerla. Y que esta empresa que le dio un nivel de vida
a la familia fundadora pueda darle ese mismo nivel o, por qué no, un mejor nivel de calidad de vida a las siguientes generaciones conforme van formando su familia. Una de las preguntas a responder aquí es ¿por qué mantenernos juntos como familia trabajando dentro de la empresa? Muchas veces la segunda generación siente la obligación moral de trabajar en la empresa de su padre y no hay un compromiso al 100. Muchas veces el separarse es positivo porque así se mantiene la armonía familiar y los que sí decidan quedarse están muy enfocados en crecer la empresa, en que sea rentable, ya sea desde su rol de socios o como empleados de la misma. Si la decisión es mantenerse juntos, es fundamental que haya reglas y estructuras para que, volvemos, la empresa perdure por muchos años. El sueño de trabajar juntos debe de involucrar e inspirar a todos los miembros de la familia que decidan continuar con el proyecto. Aquí es fundamental trabajar el propósito de la empresa, la visión de la misma, los valores, las metas a corto, mediano y largo plazo para garantizar que el esfuerzo que la familia está metiendo en la empresa rinda los frutos necesarios y así haya una paz económica, pero también una armonía en la familia. Paso 2. Los órganos de control para la empresa y para la familia. El paso anterior, por romántico que parezca, es el motor que llevará a la familia a que haga ciertos cambios y sacrificios en el corto plazo que a la vez le traerán beneficios a la empresa y a la familia en el largo plazo. Habiendo definido el sueño, es fundamental establecer los órganos de control para regular la propiedad, la empresa y la familia. Respecto a la propiedad, hay que establecer un consejo de accionistas familiares que se enfocará en maximizar el valor del patrimonio, pero que no se limita solamente a esta empresa que creó el fundador. Muchas veces hay otros activos y, como les mencionaba, el objetivo es maximizar el valor de esos activos. Respecto a la empresa, es bien importante establecer un consejo de administración que será este órgano que regule lo que haga el director general y su consejo directivo o los gerentes, que son los que internamente van a lograr que esta estructura llegue a sus metas de rentabilidad, de estabilidad y, por qué no, de expansión y crecimiento, y así maximizar las utilidades y, por lo tanto, el valor del patrimonio en la empresa familiar. Hablando de la familia, es bien importante establecer una asamblea familiar, que es un órgano consultivo en el cual se van a poner ideas sobre la mesa y los diferentes integrantes de la familia van a fungir como asesores o consejeros y evaluar la viabilidad de esas ideas. También, al ser la asamblea un órgano enfocado en la familia, trabajará en reforzar los valores en la familia que se transmitan a las siguientes generaciones y también velará por el crecimiento personal y profesional de los miembros que se van a integrar como empleados a el negocio familiar. Este es el primer paso hacia la institucionalización de la empresa y estos diferentes órganos constituirán el gobierno que regule tanto a la empresa como a la familia. Paso 3. Las relaciones de la familia con la empresa y el manejo del dinero. Teniendo claros los órganos de control, es fundamental definir la manera en la que la familia se relacionará con la empresa. Aquí hablamos de las políticas y condiciones para que un familiar se convierta en empleado. También vamos a establecer de manera clara el uso del dinero. Aquí hablamos de los sueldos, bonos, compensaciones y demás beneficios económicos que van a obtener los familiares que tengan algún tipo de vínculo con la empresa, ya sea como accionistas, como consejeros o como empleados. Hablando de las utilidades de la empresa, vamos a establecer una política de dividendos, es decir, de las utilidades, qué porcentaje se va a reinvertir en la empresa y qué porcentaje se va a repartir entre los accionistas. Para los familiares que decidan ser empleados, vamos a establecer una descripción de puesto en la cual se establezcan funciones, metas, indicadores y parámetros para evaluar el desempeño de ese empleado sin importar su nombre y apellido. Paso 4. Valores y ética de la familia respecto a la empresa. Algo que he visto en muchas ocasiones es que la forma de actuar y ciertas decisiones
de algún familiar muchas veces no están alineadas con los valores y la ética de otro miembro de la familia. Aquí tenemos que ser bien claros y definir, o sea, estar alineados respecto a qué sí es válido y qué no es válido en relación con la empresa. Muchas veces hay situaciones oportunistas donde volvemos las decisiones y acciones de un familiar le representan un beneficio, pero a la vez terminan afectando al resto de los miembros de la familia. Aquí es fundamental definir los valores y el código de ética, y también algo que quiero aclarar respecto a los valores es que a veces las prioridades son distintas, entonces es clave estar alineados como familia de esos valores y su prioridad respecto a la empresa. Por ejemplo, el uso del tiempo de los familiares que son empleados. Esperamos que trabajen de tiempo completo o pueden trabajar en otros proyectos personales. Eso es algo que es bien importante estar alineados. O el uso de los bienes de la empresa, o sea, algún familiar puede utilizar un bien de la empresa para su beneficio personal. También el tema de los amigos o familiares que tienen una relación con la empresa como clientes o proveedores. Es decir, ¿es válido que amigos y familiares sean proveedores o clientes de la empresa? ¿Sí o no? También aquí hablamos de mantener una reputación e imagen positiva de la familia y de la empresa respecto a la sociedad. Todo esto tenemos que alinearlo para que, como les decía, la empresa y la familia vayan trabajando bajo un marco de valores y ética. Paso 5. Definición e implementación del protocolo familiar. La definición de un protocolo familiar es establecer un foro donde cada uno de los miembros de la familia establezca sus expectativas, motivaciones, metas y, por qué no, sus preocupaciones respecto a cómo llevar la empresa, y que a la vez todos esos puntos queden asentados en un documento que está alineado a honrar la visión de la empresa. Ahora, ya una vez que todos esos puntos quedan establecidos en un documento, la idea es formalizar ese protocolo. Pero más allá del procedimiento legal, pues no se va a garantizar que todos los puntos establecidos ahí se cumplan. Entonces, el compromiso no debe ser por el miedo a las consecuencias legales, sino más bien debe ser un compromiso moral donde todos los miembros de la familia estén convencidos que los puntos ahí establecidos son necesarios para la continuidad de la empresa y la paz de la familia por muchos años. Ahora sabemos que el papel aguanta todo. Nuestro objetivo como tus coaches en este proceso de la sucesión de la empresa familiar es que el protocolo sea un documento vivo que forme parte de la cultura familiar y la cultura empresarial. También es importante comentar que el protocolo es un documento que se va a ir modificando y enriqueciendo conforme las situaciones del mercado lo exijan. Es decir, lo que era válido hace algunos años probablemente ya no va a ser válido hoy, y lo que es válido hoy probablemente en el futuro ya no va a funcionar. Entonces, es bien importante aclarar que el protocolo será siempre un documento vivo. Paso 6. La sucesión de la propiedad respecto a la empresa hacia la familia. Es bien importante aclarar que este punto involucra de forma exclusiva a aquellos familiares que son propietarios. Muchas veces en esta sucesión de la propiedad se involucra a los hijos, por ejemplo, que no tienen un involucramiento directo hacia la propiedad. Vuelvo a enfatizar, esta decisión atañe de forma directa a aquellos que son propietarios. La decisión se debe tomar basada en la lógica y buscando el bienestar de la familia, pero bien importante también la continuidad de la empresa por muchos años más. Debe de ser una decisión basada en el altruismo y no tanto bajo una emoción de justicia. A veces he visto que el papá divide la empresa por partes iguales y basado en eso hereda las acciones, y hay hijos que nunca han estado involucrados en la operación de la empresa y empiezan a opinar sobre el rumbo de la misma, y obviamente la empresa se va en picada. O también alinear esa expectativa, porque a veces los hijos que están más involucrados en la operación de la empresa sienten que por derecho le corresponde un porcentaje mayor de las acciones. Para eso es bien importante estar alineada la generación actual respecto a la generación posterior, que es la que va a recibir las acciones de la empresa, y es bien importante decir a quién se le va a heredar, en qué proporción y bajo qué instrumento va a recibir las acciones. Aquí cobra vigencia hablar del testamento
o hablar de fideicomisos o seguros de vida, que todos estos son instrumentos que tienen un impacto respecto a la propiedad en relación a la familia. Paso 7. La sucesión del control de la empresa familiar a la siguiente generación. Aquí lo más importante es que haya claridad respecto a quién es el sucesor ideal, en qué momento se va a tomar la decisión y quién o quiénes serán los encargados de tomar esta decisión. También aquí evaluaremos si el sucesor ideal tiene que ser alguien de la familia o puede ser alguien que es empleado actualmente de la empresa, o si se puede evaluar algún externo para asumir ese rol de director general. Ahora, para escoger a ese director general es clave que haya una descripción de puesto para que tengamos esa claridad respecto a la experiencia, credenciales y las funciones y metas que va a cumplir este sucesor del fundador. Aquí también trabajaremos todas esas dudas e inquietudes que puede tener la primera generación respecto a su salida de la empresa y tomar en cuenta aquellos factores que van a mantener en curso ese cambio de estafeta, o si esos factores también pueden generar un retraso en esta sucesión del control de la empresa. Además, aquí se aclararán los roles que seguirá jugando el fundador respecto a la empresa, pero ya fuera de la operación de la misma, y es muy obvio que va a formar parte de un consejo de administración o puede ser asesor de la empresa. También aquí hablaremos de el ingreso que va a percibir esta persona. Muchas veces se acuerda que la empresa le seguirá pagando un sueldo al fundador, y pues obviamente el impacto que tiene esta salida de dinero en la operación y la estrategia del negocio. De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Curiosity Lab con 500 empresas familiares en Latinoamérica, determinaron, como lo pueden ver aquí en el gráfico, que su prioridad era lograr la eficiencia estratégica y organizacional. Y pues felicidades por estar aquí, porque esa es nuestra especialidad como coaches empresariales. Sin embargo, puedes observar también en el gráfico que el establecer un gobierno corporativo y familiar, la gestión patrimonial y la mediación de conflictos son los factores menos populares. Y aquí caemos en una paradoja, porque no podemos tener una eficiencia estratégica y organizacional en el largo plazo, y quiero enfatizar esa frase, una eficiencia operativa y estratégica en el largo plazo, si no trabajamos el gobierno corporativo y familiar, la gestión del patrimonio y la mediación de conflictos. Y como lo pudimos observar en los 7 puntos antes mencionados, todo esto lo trabajamos mientras definimos ese plan de sucesión en la empresa familiar. Una premisa aquí es prevenir futuros conflictos que se puedan dar y salvaguardar la empresa, la propiedad y la familia. Decirte que se van a evitar los conflictos al 100 es imposible, pero que vamos a estar prevenidos ante ellos, eso sí es posible. Ahora, como coaches especializados en este plan de sucesión de empresas familiares, nuestra motivación va a ser guiarte para que la empresa funcione de manera rentable, eficiente y, por qué no, en un momento dado, sin que los miembros de la familia estén involucrados en la operación. O si vamos a hacer ese cambio de estafeta, que sea un proceso de pasar de la primera a la segunda generación o de la segunda a la tercera de manera lógica y manteniendo la paz para la familia. Ahora, si lo que quieres es ir más rápido y acompañado por un coach que ya ha transitado ese camino muchas veces, ponte en contacto con nosotros, tener una llamada de perfilamiento gratuita y determinar si tú y tu familia están listos para armar ese plan de sucesión y llevar su empresa familiar al siguiente nivel.